Pedro, cuando él entra ya. Yo creo que Me avisa, ya. Pregunto. Ok, Héctor, ¿me escucha? Sí, yo le escucho. Perfecto. Yo le quisiera preguntar, hay una lista sacada por el Fondo Monetario Internacional cada año, ¿verdad? De los países con la deuda pública más grande según su Producto Interno Bruto. Entonces, en el 2018, esa lista estaba liderada por Japón, Sudán del Sur y Grecia. Y Haití estaba localizada en el puesto número 150. Ya en el 2019 subió a la posición número 140. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo el país ha podido manejar esta situación económica teniendo en cuenta la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 ahora en el 2020? Mira, Pedro, lo que pasa es que Haití no tiene una gran deuda porque Haití, recuerda que en el 2010 los organismos crediticios internacionales condonaron la mayor parte de la deuda haitiana con el tema del terremoto. Hubo una campaña internacional en la que la República Dominicana participó para que le condonen la deuda en Haití. Entonces, la deuda pública haitiana fue condonada, la deuda internacional, la deuda externa, que mucha gente la cree que es una deuda eterna, ¿no? Una deuda externa fue condonada. Entonces, ellos comenzaron a endeudarse de nuevo, pero no tenían gran capacidad de endeudamiento, no había confianza porque los organismos crediticios no negocian con países en conflicto. Entonces ellos han tenido la situación de que esos organismos crediticios como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, el Banco Europeo de Desarrollo, todas esas cosas, no le estaban dando dinero a Haití por el conflicto interno. Por ejemplo, cuando no hay parlamento, cuando no hay un gobierno legítimo, ellos no prestan dinero. Por eso es que la deuda de ellos no ha crecido tanto. Ahora mismo sí le están dando dinero porque el Parlamento que hubo había aprobado cierta línea de crédito, un acuerdo con el FMI, entonces están desembolsando, pero muy tímidamente. Y regularmente hay organismos donadores, por ejemplo Taiwán, que no te da dinero físico, o sea, no te da dinero, sino que te dice que te va a destinar $2 millones, un ejemplo. Entonces van y te siembran un proyecto de arroz, porque ellos traen su gente, hacen ese es el donativo, es que recibe el dinero líquido el gobierno haitiano. Bien, yo quisiera preguntarle. Sí. Yo quisiera preguntarle que, ya que usted mencionó ahorita lo de Trump, que él apoya el gobierno haitiano, con el gobierno de Biden, o sea, como que, ¿qué le espera a Haití? ¿Y cuál es la influencia que ejerce Estados Unidos en general en Haití? En Haití, la influencia determinante porque Estados Unidos tiene un problema cerca. Recuerden que nosotros estamos ubicados al sur de la Florida. Haití está más cerca de la Florida que nosotros. Haití, toda la zona norte está cerca de la Florida y hay una comunidad haitiana fuerte en la Florida, económicamente fuerte. Entonces hay un asunto llamado los Boat People, que son los grupos inmigrantes que se van en Yola hacia la Florida de los años 60. Y cada vez que hay problema en Haití, eso aumenta. Entonces Haití tiene que tomar control sobre Estados Unidos, control sobre Haití, por un problema de geopolítica y porque está Cuba de por medio. Entonces, Haití es una zona estratégica para los norteamericanos. Además, tienen que evitar que el narcotráfico penetre por ahí. Tienen una base militar, muy discreta, pero la tienen. Disculpe, Cuando pastor. hay problema en Haití, ellos... Se está cortando un poco. Se corta. Sí. Sí, ya quité la imagen para que se me escuche mejor. Bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, está mejor. Cuando hay problema en Haití, ellos inmediatamente intervienen, como lo hicieron en 1915, a raíz de la muerte del presidente Guillermo Sanz. Una multitud lo sacó de Francia, donde se refugió y lo despartizó. Y cuando matan al presidente Sanz, los norteamericanos intervienen. Lo hicieron en 1994 para responder al presidente Aristide, y lo hicieron en el 2004 para evitar que los grupos guerrilleros del norte tomaran el poder en Puerto Príncipe.
Ellos tienen una decisión determinante. No es que ellos le dicen al presidente lo que tiene que hacer, lógicamente que no, pero están vigilantes, forman grupos de presión para obligar a ciertas cosas, deciden si ellos van a apoyar al presidente haitiano, inmediatamente dejan de apoyarlo. Entra el presidente en una fragilidad y tiene que dejar el poder. Ahora mismo, Estados Unidos tiene la boca cantante. Yo no creo, no sé ustedes, pero yo no creo que Estados Unidos cambie de política radicalmente, porque cambie un partido. Recuerden que durante el gobierno de Barack Obama estuvieron los soldados americanos todavía en Irak y en Afganistán. Todavía están por allá. Él los va a retirar poco. Él no fue que lo envió. Pero esa es la situación. ¿Me escuchan bien? Porque se le escucha cortado. Sí, se está cortando todavía. Se está cortando. Lo que pasa es que aquí llueve mucho. Yo sugiero que a los que no estén interviniendo, por favor, apaguen sus cámaras y cada vez que vayan a preguntar, la enciendan a ver si así a él le fluye un poco mejor el internet. ¿Les parece? Tipo, el que vaya a preguntar, entonces se le enciende y así vemos si le fluye un poco mejor a él el internet porque está bastante lento. Cris, ¿alguien más tenía la mano levantada? Sí, Ashley seguía. Ah, ok, pues continúa, Ashley. ¿Me escucha, señor pastor? Sí, yo los escucho bien a ustedes. Ok, bien. Bueno, mi pregunta va relacionada al tema del COVID y la salud. Es una pregunta que se divide en dos. Usted me dice si quiere que yo primero le haga una, luego me responde y luego le hago la otra, ¿le parece? Sí, pienso que es mejor en dos. Sí. Ok, bueno. Según el Índice Global de Seguridad de la Universidad de Johns Hopkins, Haití está situado como uno de los países peores preparados para recibir la pandemia del COVID-19, recibiendo un total de 31,5 puntos. Es decir, se ubica en el ranking de los países, se ubica dentro del 136, del puesto número 136. Esto quiere decir que el sistema sanitario de Haití no estaba preparado ese índice para recibir a una pandemia de esta magnitud. ¿Cómo ha recibido Haití el COVID-19? ¿Cómo lo ha enfrentado? En vista de que es uno de los países más pobres de la región. Te cuento, esas son de las contradicciones que se dan en la vida. Médicos Sin Fronteras instaló un hospital en Haití, ¿verdad? Para la gran cantidad de pacientes de COVID, incluso se hizo una fosa común, porque era una catástrofe. Sin embargo, Ashley y los demás, en Haití no hay COVID. O sea, hay, pero no hay una pandemia, no se ha generalizado, hay algo extraño. Se dice, ¿me escuchan, verdad? Sí. Se dice, hay teorías que dan cuenta de que ellos toman mucho sol y que eso los ha protegido. Hay otra teoría que dicen que el asunto de la cronoquina, ¿verdad? Se llama, un medicamento para la malaria, que siempre se le ha dado a los haitianos el medicamento. Ha habido campañas internacionales para que cada haitiano tome una pastilla de cloroquina. La cloroquina ha evitado que el COVID entre los haitianos. Usted no está viendo en los hospitales grandes cantidades de haitianos muertos, no sale en la prensa. No es que no hay una actitud para que no se sepa, sino porque los médicos internacionales tuvieron que cerrar los hospitales. Ellos no se preparan, no creo que se hayan preparado como tal, porque Haití es un país que tiene 198 así centros médicos, pequeñitos y grandes hospitales, y ellos no están preparados para una pandemia de esa naturaleza, como estamos nosotros. Los controles que se han tomado son fuertes, rigurosos. Allá para hacer un desplazamiento social laboral es difícil por la naturaleza de los haitianos, de aglomerarse, de vender los mercados. Ellos no estuvieron preparados. Soy honesto, la misericordia divina, dicen los evangélicos, los religiosos, los ha protegido,
Los cubanos que están allí en Haití, los médicos cubanos, son alrededor de 500 médicos, están investigando el tema, porque es un tema que hay que investigar científicamente. ¿Por qué en Haití no ha tenido un peso tan fuerte la pandemia? Exacto, ahí justamente con lo que usted está diciendo, va relacionado a mi segunda pregunta. Entonces, en vista de este índice que se elaboró y de que Haití tiene una de las economías más pobres de la región, ¿por qué solamente hasta la actualidad tiene 9.763 casos? O sea, uno de los más bajos de la región incluso, comparándolo con su vecino, República Dominicana, que es uno de los primeros en contagios en la región. Porque si tiene una economía tan pobre, no hay tantos contagios? Eso se debe a que no se hacen las pruebas necesarias, o sea, una cantidad de pruebas masivas, o porque no se ha detectado a tiempo, o qué. ¿A qué usted piensa que se debe eso? Bueno, siempre se tejió la idea, nosotros mismos, yo mismo creía eso, que el tema se debía a que ellos no tenían la capacidad de pruebas. A no tener la capacidad de pruebas, tan pequeña la prueba, tan pequeño va a ser el resultado. Bueno, como pequeño sea la capacidad de prueba, pequeño sea la capacidad de resultado. Pero resulta en el caso que no ha habido, se estaba esperando, bueno, no hay mucha prueba, estamos ocultos los casos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver la explosión. Las muertes en los hospitales, vino la prensa internacional, pasaron varios días aquí en Haití, buscaron los hospitales y se encontraron en el pequeño caso de que no estaban muriendo los hospitales, no estaban llegando pacientes de COVID. Entonces comenzaron a recorrer los barrios a ver si la gente estaba muriendo en la casa. Y no estaba pasando eso. Se estaban muriendo, el promedio se muere cada día en un país, un enfermo de enfermedad, una persona envejeciente, pero no ha habido un brote escandaloso de COVID en Haití. O sea, algo pasó. Y entonces hay que únicamente qué está sucediendo, y esto es lo que no se ha hecho todavía. Y entonces, con el tema de la vacuna, ¿Haití tiene la solvencia económica para comprar la cantidad de vacunas que requiere la población? No, tú vas a escuchar, Ashley, a ellos clamando para que le donen la vacuna, porque están acostumbrados a eso, a las donaciones. No hay la capacidad económica. Una pregunta esa, no hay capacidad para comprar la vacuna. No sé qué va a pasar. Pero los países amigos de Haití, los que inciden en Haití, van a tener que hacer una campaña internacional para que le donen la vacuna. Hay gente que tiene poder económico en Haití, porque hay mucha gente rica que se la va a poner. Hay una clase media muy reducida, pero la gente de clase media tiene dinero allí. Entonces, eso podrán ponérsela, pero no creo que el gobierno tenga la capacidad de hacer una vacunación masiva. Yo te voy a decir algo. A mí me sorprendió durante el terremoto, como es que no me dijo que a él nunca lo vacunaron. Y yo me dije que nunca se vacunaron contra la difteria, el sarampión. Cuando uno nace en República Dominicana, se vacunan. Todos los dominicanos tenemos una matita en el brazo. ¿Verdad? Brazo derecho o brazo izquierdo. Sí. Incluso una forma de uno saber en una embajada, un consulado, cuando tiene dudas sobre la dominicanidad de un tipo, una persona que llega, uno le chequea, déjame ver tu marca, si naciste en República Dominicana, tienes la marca, bueno, tenemos esa marca, no la tienen los haitianos, porque no tienen la capacidad en los hospitales de los bebés. Entonces, si no tienen esa capacidad de vacunarse, no creo que ellos tengan la capacidad de comprar masivas muestras o vacunas para contra esta enfermedad tan terrible. Hay que esperar. Rubí. Ok, gracias por la respuesta. Rubí Morillo. ¿Algo más? No lo puedo ver ahora. Sí. ¿Rubí? Buenas. Sí. Bueno, yo quería pasar el tema de las relaciones comerciales que hay entre la República Dominicana y Haití. Como todos sabemos ya, Haití es el segundo socio comercial más importante para la República Dominicana. Sin embargo, en los últimos años, las ventas de República Dominicana hacia este país han ido disminuyendo debido a
el aumento de los aranceles y otros impuestos. Entonces, yo le quería preguntar a usted qué usted opina acerca del futuro que hay entre las relaciones comerciales y económicas entre Haití y República Dominicana. Bueno, yo no puedo predecir lo que va a suceder. Realmente, como tú dices, Rubí, ha descendido bastante. Después del terremoto ascendió bastante. Nosotros le vendíamos a Haití como $400 millones mensual, y después las cifras llegaron hasta 2.000 millones de dólares. Es una cosa terrible, porque tú te pones en la frontera de Imaní un día y tú ves la cantidad de camiones pasando cada minuto por esa frontera. Es una cosa terrible. Yo pienso que a medida que se vaya deteriorando la situación de Haití, que Haití no pueda tener la capacidad de producir, está muy lejos, pero muy lejos de ser una economía autárquica. No tiene la capacidad de producir para su consumo, República Dominicana tendrá el desafío de producir para alimentar al pueblo haitiano. De venderle, porque lo estamos vendiendo. Entonces, el futuro del comercio dependerá de la actitud de las autoridades haitianas y de las autoridades dominicanas. Porque ustedes no se sorprendan que un día aparezca un gobernante haitiano que amanezca soñando con nosotros, porque hay mucho prejuicio contra nosotros en Haití, así como hay aquí también contra Haití, y venga e imponga la venta de ciertos productos dominicanos porque un agitador ya le diga, mira, nosotros podemos producir queso, grandes cantidades de salami que se consume mucho en Haití. Los haitianos no producen salami, que parte de gente han montado fábricas de salami, fábricas de espaguetis. Y entonces, después que el tipo monta una fábrica de espaguetis, va y dice al presidente que no, yo prohíbo la entrada de los espaguetis dominicanos para proteger la producción local, pero el tipo no tiene capacidad de suplir el mercado local. Eso es mentira. Eso pasó con los pollos, con los huevos, con el salami y con ciertos productos, el queso, porque ellos acogieron a que había aquí una fiebre, había una no sé qué cosa, que salió de aquí fue de Proconsumidor diciendo que el salami dominicano contenía materia, parásitos. Entonces ellos se acogieron a eso para ellos hacer una veda que fue perjudicial para los propios haitianos que están muriendo de hambre. La mayor parte de lo que se consume en las zonas fronterizas haitianas viene de República Dominicana. O sea, procede de República Dominicana. Yo pienso que el comercio va a ser, ya en lo adelante va a ser un comercio para siempre. Siempre lo ha habido de la época de Luperón, que era presidente de la República, que prohibió la venta de cueros, de carne a los haitianos, porque los haitianos quisieron imponer un arancel a los productos dominicanos, violando el pacto de 1874, que era una especie de zona de libre comercio entre los dos países. No sé si está satisfecha con mi respuesta, ¿no? Sí, realmente yo estoy de acuerdo. No es una situación que uno realmente pueda determinar desde ahora, pero sí se ha visto, como ya viene desde un tiempo, que el comercio está disminuyendo y que se está viendo afectado la situación con República Dominicana y con Haití, más por la parte de Haití, la actitud de Haití hacia la República Dominicana. Sí, pero ha disminuido porque también por la pandemia, no estaba cerrada la frontera, y no solamente por la veda también influyó, porque la capacidad adquisitiva de la haitiana también disminuyó mucho cuando se disparó el dólar. El dólar estuvo en Haití a 128 por 1. Había que dar 128 burdes por $1. Cuando eso sucede, hay un desequilibrio, pues el haitiano no tiene capacidad de comprar pesos, de comprar dólares de la frontera para adquirir los productos dominicanos. Entonces disminuye drásticamente el comercio fronterizo. Lisa Aquino. Ok, yo lo Sí. que me gustaría saber su opinión en cuanto a lo que mencionaba antes, de que Haití está acostumbrado a eso, a recibir donaciones, porque no tienen la cantidad de dinero para poder comprar cierta cantidad de cosas, sea en este caso las vacunas o cualquier otra ocasión.
¿usted considera que esa costumbre a recibir donaciones ha hecho que el país quizás no se desarrolle más a conseguir sus propios, o sea, como que sus propias... Sí, exacto, no, sí, exacto, porque han acostumbrado, o sea, la costumbre de recibir donaciones, entonces viola un principio de no dar el pescado, sino de enseñar a pescar, un principio chino. Hay que, los organismos internacionales no se han preocupado por el tema de la producción en Haití, o sea, por como enseñar a la gente, hacer proyectos agrícolas, hacer talleres, formar a los jóvenes, ¿verdad? Enseñar a cómo producir peces en los estanques, a cómo criar aves. ¿Y usted El considera que eso cambia de ganado. aquí a unos años? Eso va a cambiar, porque el mundo está cambiando, porque ¿qué resulta? Tú sabes que las redes están ya tomando un giro, controlando un poco más ciertas cosas en el mundo, porque antes muchos organismos internacionales tenían técnicos que solamente iban a lucrarse a esos países, pero ya la gente está muy vigilante. Tienen que hacer la cosa bien hecha ya. Además hay una nueva conciencia en Haití, hay una juventud haitiana que la República Dominicana no lo saben, porque como no se habla creol aquí, no saben el creol, pero usted entra a las redes sociales y toda esa juventud preciosa haitiana luchando por el bienestar de su país, denunciando las cosas, la corrupción, están a la vanguardia esos jóvenes. Incluso hicieron un movimiento fuerte el año pasado llamado Petrocaribe Challenger, en el que ellos denunciaron el robo del dinero de Petrocaribe y le pusieron al país, levantaron un movimiento terrible que estremeció la tierra en Haití. Y producto de eso se están tomando muchas medidas con el tema de la corrupción, porque imagínate. Entonces yo pienso que eso va a cambiar, porque es la juventud la que va a obligar a esos organismos internacionales, a los hacedores de la política a cambiar de rumbo. Porque hay una juventud vigilante, igual que la dominicana, y donde en un país donde la juventud no actúa, es un país muerto. Si la juventud no lucha, los políticos hacen con nosotros lo que les da la gana. Ciara. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí. Bien. Por último, a mí me gustaría hablar un poco con usted sobre el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, veo que aquí tienen una pregunta, tienen rato realmente, por lo que voy a proceder a leerla primero, antes de pasar a mi pregunta. La pregunta es de María Ávila y dice que, bueno, ella tiene problemas de internet. Dice lo siguiente: a ella le gustaría saber cuál es la relación actual de estos dos países, de República Dominicana y Haití, y por qué existen roces a nivel histórico. Bueno, pero claro, hay roces históricos, porque tú sabes que este era territorio español durante la España Boba, un periodo que comenzó a partir de la Reconquista de 1809 hasta 1821, que se da la independencia efímera en diciembre de 1821, cuando Núñez de Cáceres decide separar a la República Dominicana de España. No crea una república independiente, sino que adhiere esta parte a la Gran Colombia, que era la gran nación latinoamericana, la que señor Bolívar. Entonces, ya en enero, los haitianos incursionan en enero de 1822, incursionan y se apoderan de la parte este, no era una incursión contra la República Dominicana, porque no existía la República Dominicana, sino para coger una parte que ellos entendían que le perteneció a Francia y que por ende debía pertenecer a la nueva República de Haití, que se apoderó de todo lo que era de Francia. Entonces, también hubo periodos históricos, por ejemplo, en el que la tropa del rey Cristóbal, del general Cristóbal haitiano, llegaron a Santiago de la Mora y cometieron grandes atrocidades, persiguiendo no a los dominicanos, sino persiguiendo a los franceses que se habían refugiado en esta parte, pero mataron a muchos dominicanos. No existe la República Dominicana en 1805, ni tampoco existía en 1822.
pero fueron 22 años de gobierno haitiano, de dictadura de Jean-Pierre Boyer. Hubo una guerra entre dos países que estuvimos en guerra, y por eso es natural que hayan esos encontronazos históricos. Pero hay un elemento, y es que los dictadores acostumbran a usar el nacionalismo como una forma de unificar a su país alrededor de ellos. El nacionalismo para los dictadores es una forma de ellos elevarse como dioses y manejar el mito. Trujillo usó el nacionalismo. Ese nacionalismo es unidireccional, porque no es un nacionalismo en contra de los americanos, sino en contra de los haitianos. Es que, por ejemplo, hay una ley, la ley del contrario. Hay una filosofía. Siempre se necesita un enemigo, ¿verdad? Para justificarse. Entonces, el enemigo de Trujillo no eran los americanos ni los opositores, sino los haitianos. El Haití, el peligro haitiano. Pero eso Trujillo no se lo inventó. Ya Lili se quejaba de que los opositores estaban usando el tema haitiano como una forma, el grupo haitiano, para ir de los haitianos, como una forma de atacar su gobierno. El Trujillo lo que hizo fue que cogió ese sentimiento anti-haitiano, ¿verdad? Y lo refinó, lo purificó a su favor. Entonces, por eso es que hay estos problemas históricos, y lo hay porque también en Haití hay una corriente intelectual, hay que decirlo, antidominicana, que está siempre asustando un enfrentamiento entre los dos países. Hay una corriente intelectual haitiana que se dedica a eso, así como hay una corriente aquí en República Dominicana. Entiendo. Sí, ya le escuchamos. Sí, conforme. Muchas gracias. Yo quiero opinar algo acerca. Bueno, adelante. ¿Me escucho? ¿Aló? ¿Hola? Sí, te escuchas. Te escuchamos. Ok. Bueno, que nosotros estábamos comentando eso la última vez que nos reunimos, en particular acerca de, digamos, del nacionalismo. Hablamos un poco acerca de eso. Y yo, o sea, en particular, yo lo veo de esa forma porque me di cuenta que, por ejemplo, a nosotros nos cuentan la historia y, o sea, vemos Haití en la historia, en el bachillerato, solamente cuando se habla acerca de los conflictos que hemos tenido con ese país, cuando es, o sea, digamos, un país demasiado cercano. Pero yo estoy segura que hay muchos estudiantes que no conocen, digamos, qué pasó o sea, cómo sigue Haití después de que nos independizamos de ellos. No, o sea, no saben acerca, digamos, de las dictaduras que han ocurrido, de los Duvalier. Y también el conocimiento acerca de la situación que pasó con el terremoto, las consecuencias que tuvo Haití acerca de eso también, puede ser un conocimiento, digamos, muy, muy aéreo, por así decirlo. Igual con la historia antes de que se involucraran con nosotros. Entonces yo entiendo que así también debe pasar eso con ellos, que la historia la cuentan de una forma muy nacionalista y de una forma en que, digamos, se vea una parte como si fuera un enemigo y la otra parte que vemos nosotros como si fuera un héroe, básicamente. No sé si me voy a entender. Pero realmente yo entiendo que siendo un país tan cercano, nosotros deberíamos tener como ese conocimiento y no dejar, y buscar diferentes fuentes también, no dejar que solamente nos cuenten una parte de la historia. Sí, eso es. Pero que hubo un periodo entre los dos países bastante interesante que comenzó en 1867, cuando se intercambiaron por primera vez los diplomáticos entre los dos países. Y en 1861, 63, cuando estalló la guerra de la restauración, ellos nos ayudaron. O sea, hubo un periodo largo de casi 100 años de cooperación entre los dos países. Hubo 6 años de guerra, 7, 8 años de guerra, pero hubo un periodo de casi 100 años
cooperación. Esa parte no se resalta en la historia. En 1930, cuando el ciclón Senó, los haitianos mandaron ayuda. Los primeros que llegaron fueron ellos, porque yo era rico en ese entonces. Pero nosotros estuvimos ahí con el terremoto, salvando vidas. Yo estuve salvando vidas, rescatando heridos, cosiendo heridos, curando gente y rescatando personas que estaban bajo escombros. Yo dirigí una brigada de hombres y estuvimos haciendo rescate, trabajando inmensamente e intensamente día y noche. He participado durante el periodo en que hay huracanes llevando medicamentos de parte del gobierno dominicano. Hay entidades dominicanas que todo el tiempo van con los haitianos. No se resalta tampoco ni en Haití. Ha habido choques históricos desagradables, pero ha habido periodos de encuentros. Y el día pasado hay un padre dominicano llamado Juli que vive en Haití, un padre que para mí es un santo, un sacerdote, predica la hermandad entre los dos pueblos, un hombre que va bien, un dominicano de Baní, y entonces hace un recuento de esos periodos históricos de convergencia. Él hablaba que Oliverio Mateo, no sé si ustedes son muy jóvenes, no sé si han oído hablar de Papá Liborio, Oliverio Mateo de San Juan de la Maguana, místico de San Juan de la Maguana, que contra los americanos, que sembraba arroz en la parte haitiana con Chamá Pegal, con Carlos Peralta, que fue el mártir de la guerra contra los americanos de 1915. Y Papá Liborio peleó en Haití con los haitianos, a favor de los haitianos, contra los americanos, contra la invasión. Por aquí los hermanos Batiste, René y Fred Batiste, los hermanos Vieux, pelearon en la guerra de independencia dominicana, en la de 1865. O sea, contra la invasión americana, pero el coronel Tomás Pierre perdió la vida junto con Santiago Rodríguez luchando contra los españoles en 1863. Entonces ahí se cuenta la guerra, Ashley Buré, se cuenta el que gana cuenta a su manera. Ahí hay mucha distorsión de la historia. Entonces, yo no creo, no me gusta que se vea la historia como odio, ni odio a los haitianos, ni odio a los americanos. Yo cuando era estudiante, yo era antiimperialista, ¿verdad? Era una época de efervescencia, yo era de la izquierda. Pero siempre me opuse a algo. Yo dije que un cano que anda en la calle no tiene que ver con su gobierno. Que tú insultas a un turista. Siempre me opuse a que se quemara una bandera norteamericana. ¿Pero por qué no hay que tomar una bandera de un país? Porque ese es el símbolo de una persona, de ese pueblo. Eso no representa a Donald Trump, la bandera. Puede quemar la foto de Donald Trump, pero no quema la bandera. Entonces, estamos jugando muchas veces a ese desequilibrio, a ese enfrentamiento innecesario que puede generar algo más grande en el futuro. Yo tengo temor a alguna cosa, ¿no es? Por una gente que no tenga cierto nivel de conciencia. Y tú le dices todo lo malo que son los haitianos, y tú encuentras un haitiano en la calle, mal puesto, lo va a matar. Así uno puede ver un loco aparecer en Haití, matar a una dominicana de teniendo los salones en Haití de belleza, o un mecánico de los que trabajan en la industria haitiana, o a un técnico de la telefónica haitiana, que son todos dominicanos, los técnicos de la telefónica, o la mayoría, o los técnicos que trabajan en Rayo X, los hospitales haitianos que son dominicanos. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, con no sembrar el odio. Pastor, a mí me interesa hablar con usted sobre el tema de la seguridad ciudadana y el turismo en Haití. Me preocupa mucho cómo se maneja eso allá, debido a que tenía una amiga que ella vivía allá antes de venir para acá, República Dominicana, y ella me comentaba que había muchos lugares que eran bastante inseguros a partir de una hora específica, tipo a partir de las 6 no se podía salir por esas comunidades. Sin embargo, también me han hecho comentarios sobre lo que es Puerto Príncipe, creo que se llama la capital, cualquier cosa me corrige, de que es un sitio muy bonito, que hay muchos lugares atractivos en esa zona, etc. Entonces me gustaría conocer su opinión con respecto a este tema, porque me llama bastante la atención. En primer lugar, cómo se maneja la seguridad ciudadana de los turistas en Haití, y en segundo lugar, son los principales atractivos turísticos de dicho país.
lo primero es la seguridad. Haití está ahora mismo en una situación que nadie está seguro en Haití. Hay secuestros, hay bandas armadas que están operando, pero están operando en las zonas urbanas. Yo metropolitana de Puerto Príncipe. La ciudad a que tú te refieres es Petionville, que es la ciudad histórica haitiana, fundada en 1833, que era como un fuerte, se llamaba antes la Coupé a la Charbonnière, como la Carbonera, el bosque de la Carbonera, donde habían fincas, hace frío acá, allá arriba, y más arriba está la ciudad de Kenskov, Pelerén y Fusi, en la montaña, más abajo de Montaña Negra. Son zonas frías, ciudad que todavía está seguro, ahí van turistas, hay hoteles, ellos están ahí. Atracción turística, las montañas, la montaña de Fusi, una atracción turística por Jack, el fuerte Jack está bastante elevado a la montaña. En el norte de Haití está la Abadí, es un muelle donde vienen los cruceros norteamericanos. Es bastante seguro porque ahí no penetra todo el mundo, no hay comunicación por tierra a la Abadí, sino por botes. Hay bueno, las playas haitianas, hay playas que son bonitas, hay la ciudad de Jacmel, que está en el sur, una ciudad histórica, mística, hay muchos turistas, está la ciudad de la calle. A veces los viejos decían a uno, te van a llevar para la calle, te van a llevar para la calle. Ahí se decía que salían los zombies, ahí se han filmado películas. En la calle, una ciudad que está hacia el noroeste de Haitiano, cerca de la antigua Duvalier-Ville, que se llama Cabaret, Duvalier-Ville. Entonces, la calle está cerca del mar, un parque muy bonito frente al mar. Hay que ver el atardecer ahí, muy mística, muy misteriosa, hay muchos brujos, hay muchos bailes de vudú. Bueno, es atractivo. Ahí tiene, por ejemplo, en el plato central, comunicándose con Elías Piña, es una zona bastante forestada. Está Sodó, Niche, salto de agua. Hay unos ríos bastante bonitos, hay lagos en esa zona. No es lo que la gente piensa, que todo está perdido allí. Está Foresta de los Pinos en el sur de Haití. Y eso, entonces, Rosa me pregunta, yo veo aquí en el chat, ¿qué le preguntaba a Rosa? Sobre la relación diplomática entre los dos países. Bueno, no hay problema entre los dos países, las relaciones no tienen ningún problema. ¿Cuál es la situación ahora mismo entre los dos países? Bueno, se está trabajando en la Comisión Mixta Bilateral, en el comercio, que es lo principal. Yo no pienso que hay ningún punto de conflicto ahora mismo. El tema migratorio se está llevando por la ley. Ya los haitianos están dando en muchos casos las denuncias a que de maltrato, ya se cansaron. Entonces no hay ningún punto de conflicto ahora mismo. El tema de los aranceles, bueno, eso puede ser un tema en el futuro que puede traer problemas. Los dominicanos, pero hay que poner la cosa clara. Dice aquí una pregunta también que nos hace, no sé si es Rosa, Rubí Morillo. Es importante que se cuente que esos momentos de los dos países se han ayudado. Mirar la historia solo desde el punto de vista negativo es uno de los causantes de la que hay hoy en día en nuestro país. Muy bien. Pero claro, hay que buscar esos momentos históricos, esos puntos. El padre Julín, lo que yo mencionaba. Por ejemplo, yo te digo que en 1863 los dominicanos se refugiaron en Haití para dar el grito de Capotillo. Fueron ayudados por un haitiano a coser la bandera. Fueron ayudados por un general haitiano, Filantrópico Noel, para cruzar